Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Leamos del versículo 1 en adelante, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dentro de las conclusiones, hermanos, que vamos a ver acerca de estas enseñanzas, hay una que no podría pasar desapercibida, hermanos, y es la condenación final, la condenación eterna, tanto así como la vida eterna. La Biblia habla, hermanos, de recompensas en la tierra. Dice la Biblia, hermanos, que ciertamente dice: el malo será castigado en la tierra. Dios habla, hermanos, cómo va a ser castigado el malo en la tierra, pero no quiere decir, como la gente optimistamente dice: aquí es el infierno, dice la gente. Ojalá fuese el infierno. Hoy hoy está siendo castigado el malo aquí, pero el infierno, hermanos, es algo, el lago de fuego, hermanos, es algo tan claramente descrito en la Biblia. Y vamos a ver algo tan importante en esta mañana, hermanos. Realmente, muchas veces hemos anunciado, hermanos, cómo es que opera el plan de Dios. El plan inteligente de Dios tiene un procedimiento tan lógico, tan inteligente. Y hemos hablado, hermanos, tal vez lo que voy a hacer es un resumen para poder llegar hasta este final, a esta condenación eterna y al juicio y a la vida eterna, a la salvación eterna. El plan de Dios, hermanos, consistió, hermanos, en enviar a su Hijo al mundo para quitar el pecado. La misión de Cristo, hermanos, era venir a quitar del pecado. Ya hemos hablado de eso otras veces. Lo digo, hermano, lo repito nada más como un pequeño resumen. Hay dos maneras en que el Señor va a quitar el pecado del mundo: por medio de la iglesia y exterminando a los pecadores en el juicio de Armagedón. De eso ya hemos hablado ampliamente. Pero ahora hablemos, hermanos, de lo que está pasando en la iglesia. En la iglesia, hermanos, el Señor ha sentado un tribunal aquí en la tierra, humano. Hay muchas personas, hermanos, que le rehuyen a eso de ser juzgados por otros hombres. Miren, guste o no, ese es el procedimiento divino. No sé si me entienden. Ni modo que va a venir Dios en persona a juzgar a los hombres. Él toda la vida ha delegado a hombres. Dios desde la antigüedad, hermanos, nombró profetas. Esa dinámica de Dios no ha cambiado. Él nunca envió un ser alado aquí, hermanos, que se viniera a sentar a una piedra grande por ahí en una montaña y que la gente llegara ahí a buscar a un ángel. Nunca lo hizo Dios así, nunca. Sin embargo, hermanos, a veces la gente rehuye, hermanos, tener que ser juzgado por otros hombres y dice: es que ustedes siguen a un hombre. Pues hombre, ese es el prototipo. Dios ha dejado hombres toda la vida. Pablo dice: sean imitadores de mí, ¿ya? Así como yo lo soy de Cristo. Ni modo que le van a ir a decir a la primera iglesia: ustedes imitan a un hombre llamado Pablo, ustedes siguen a un hombre llamado Pablo. Pues sí, dirían los cristianos de la primera iglesia. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Ningún problema. No hay ningún estorbo, nada nos lastima. Eso es correcto, así lo ha determinado Dios. Sin embargo, hoy no, hoy la gente, hermanos, eso le lastima pensar, se sienten como inferiores, eso de tratar de decir: estamos siguiendo a un hombre o estamos imitando a un hombre. Y voy a repetir esto, hermanos, porque esta es enseñanza bíblica. No va a encontrar usted en ninguna parte de las Escrituras que Dios, hermanos, viniera por medio de un ángel o una manifestación así extraordinaria a guiar a una persona, ni siquiera a un pueblo, porque, por decir algo, tendría mucho más peso un pueblo que una persona individual. Pero le voy a contar qué pasó un día, hermanos, solo para que usted y yo nos quede tan clara la mentalidad de Dios. Un día Israel, hermanos, los líderes que habían en Israel, los que eran cabecillas, los que eran, como quien dice, los que piensan, los que son más inteligentes, empezaron a cuestionar el liderazgo de Moisés.
y le criticaron. Sí, ¿y quién eres tú? Si nosotros aquí también sabemos, conocemos. ¿Por qué te enseñoreas? ¿Por qué te pones como patrón para este pueblo? ¿Quién te ha puesto? Miren, a Moisés lo cuestionaron los líderes, los jefes de casas paternas. Algunos de los levitas, hermanos, que tenían funciones sacerdotales, que tenían oficio sacerdotal, cuestionaron a Moisés y decían, hermanos, ¿y este quién es? ¿Y por qué manda? ¿Por qué se enseñorea? Y cuestionaron, hermanos, porque ellos, a criterio de ellos, Moisés, hermanos, porque venía con la autoridad de Dios y la ley, y decía lo que se debía hacer, lo que no, pensaban que él los estaba mandando. Y efectivamente, hermanos, Dios sí los estaba mandando por mano de Moisés. Ahí no hay para dónde, Dios lo estableció como un juez. Y así lo dice la Biblia. Dice que Dios se los puso como juez. Pero desde que Moisés estaba allá en el palacio, hermanos, vio a 12 israelitas que se estaban peleando, ¿se recuerdan esa historia? Y los fue a separar. No se peleen si ustedes son hermanos. Y viene uno de estos con soberbia y le dice, ¿y a ti quién te ha puesto por juez? Oigan, estos no entendían que era Dios el que se los estaba poniendo por juez. Pero a lo que yo voy, hermanos, es que oiga usted el pensamiento humano. Quiere decir, hermanos, que siempre ha habido una forma en que el diablo, hermanos, ha tratado de apelar a la soberbia propia de cada persona, de cada individuo, para rechazar la autoridad de otro hombre. Eso siempre ha sido así, no es nadísimo nuevo. Esto, hermanos, es tan antiguo como la raza humana. Entonces viene el diablo, hermanos, y alimentó la soberbia. Y rechazaron a Moisés. Y ustedes saben la historia, hermanos, cómo el pueblo rechazó a Moisés. Nosotros también somos santos, nosotros también, y no solo tú, yo también, nosotros. ¿Y por qué solo tú? ¿Y por quién te ha puesto a ti? ¿Por qué mandas? ¿Por qué te enseñoreas? Y saben, hermanos, qué pasó. Le voy a contar qué pasó, porque aquí sucedió una experiencia preciosa. Vino Dios, hermanos, y le dijo a Moisés, como Dios fue el que llamó a Moisés, Dios fue el que lo puso, Dios fue el que lo estableció, Él fue el que le dio la plaza. No fue Moisés el que se puso solito. Es más, si ustedes leen la historia, ustedes van a ver, hermanos, que Moisés ni siquiera quería ir. ¿Sabían ustedes eso? Se echó para atrás Moisés. No, Señor, manda otro, yo soy inútil, yo no puedo ni hablar. Moisés ni quería siquiera, pero el que lo echó fue Dios, hermanos. No, vas, porque yo te mando. Entonces, hermanos, el otro era mandado, ¿ya? El otro, hermano, no iba ni siquiera con soberbia ni con arrogancia, sino que iba, hermanos, como quien dice, si de él hubiera sido, no hubiera ido, pero fue porque fue mandado y casi obligado por Dios. Por eso, hermanos, es que discutirle a Moisés, hermanos, era lo peor que alguien podría hacer, hermanos, porque ni ganas de enseñorearse tenía. Pero fue, hermanos, porque Dios como que casi lo obligó a ir. Ustedes saben, hermanos, que el argumento de Moisés para no ir era que era tartamudo, y Dios se enojó con Moisés y le dijo, ¿y quién hizo la boca? Como que dice, ¿cómo me pones a mí esa excusa si yo soy el que te hice? Se molestó Dios con Moisés, hermanos, porque Moisés estaba poniendo una excusa de muy mal gusto para Dios, hermanos, que lo ha hecho todo, pues. Pero le voy a contar qué pasó. Viene Moisés ahora, hermano, y está al frente y cumple su trabajo como Dios lo mandó. Él está al frente y se ha convertido en un juez para Israel. Él es la voz de Dios a través del pueblo. Él es la autoridad delegada de Dios. Él va a hacer, hermanos, el trabajo que le ha sido encomendado, y lo hace fielmente, y así lo dice la Biblia. Sin embargo, hermanos, vienen por ahí, se levantan algunos que les lastima oír a Moisés mandar, que les lastima la autoridad de Moisés, que les lastima, hermanos, la forma en que Moisés establece la ley. Entonces comienzan a cuestionarlo, a discutir, y sí, ni que solo él fuera santo, y aquí todos, y miren. Entonces oiga lo que hizo Dios. Viene Dios y le dice a Moisés, he oído lo que el pueblo murmura, le dice Dios. He oído lo que están diciendo ellos, que no solo tú tienes derecho. Bueno, está bien, diles que está bueno. Lo voy a dirigir yo a todos, les dice Dios. Diles que se reúnan en el monte Sinaí, y ahí les voy a hablar a todos, les dijo. Y vino Moisés y le dijo, bueno, santifíquense, ya que ustedes están diciendo que también ustedes, bueno, dice Dios que está bien, nos va a dirigir aquí Él en persona. Así que santifíquense, purifíquense todos, porque Dios se va a hacer presente en el monte Sinaí. Oigan esto, hermanos, qué experiencia es. Y dice que el pueblo, pues, ellos contentos, pero había algo extraño ahí en el ambiente, ¿eh? Y se purificaron y todos ahí contentos, y se fueron al monte Sinaí, ahí se fueron a reunir todos, porque eso era lo que ellos estaban peleando, estaban reclamando derechos. Y se fueron a reunir en el monte Sinaí. Bueno, prepárense, dijo, porque Dios ahorita va a descender aquí para hablar con ustedes. Y miren, hermanos, en eso dice que el monte comenzó a rugir. Comenzó a rugir el monte Sinaí, se comenzó a grietar, comenzó a salir humo, tronó, hubo relámpagos, voces y trompetas. Y fue una experiencia, una manifestación tan increíble, tan tremenda, hermanos.
que hasta Moisés dijo, estoy espantado, estoy temblando. Hasta Moisés se asustó, hermanos. No digamos los otros hermanos que ya se morían. Y cuando vio el pueblo, hermanos, aquella manifestación, y dice que hasta las bestias, y una bestia tocaba el monte, ¡pum!, caía muerta. Es que ¿quién se podía acercar al monte donde Dios estaba poniendo los pies, hermanos? Si alguien no era muy santo, hermanos, ahí se moría. Y las bestias morían ahí, al solo tocar un poquito la orilla del monte, ¡pum!, caían muertos. Entonces viene el pueblo, hermanos, y cuando vio aquella manifestación, no, por favor, dile a Dios que no nos hable, mejor habla tú con Él y tú háblanos a nosotros. Ah, vaya, esa era la lección que Dios quería darles, eso era todo. No sé si me están entendiendo, hermanos. Dios no ha cambiado, hermanos. No ha cambiado Dios. Él es el mismo ayer y hoy y por todas las edades. Jamás le ha hablado Él en persona a nadie. Por eso, hermanos, cuando alguien dice, yo no sigo a un hombre, ¿y entonces a quién va a seguir? ¿A quién va a seguir entonces? ¿O a quién va a imitar? ¿Cuál es su modelo? ¿Cuál es su figura? Usted me dice a mí, no, yo la figura la extraigo de la Biblia. Está bien, enhorabuena, pero la Biblia no ha dejado ese orden porque la administración tiene que ser en persona. Usted puede tener información de la Biblia, pero no ministración. La administración se la tiene que dar un siervo de Dios. No sé si me entienden, hermanos. Entonces, hermanos, le guste a alguien o no, sienta su soberbia herida o no la sienta, como se sienta, hermanos, la administración solo viene a través de hombres, hermanos, toda la vida. El conocimiento bíblico sí lo puede tener, claro, cómprese una Biblia y lea y llénese de letra, que no dejará de ser letra muerta sin la administración del Espíritu Santo. Si no hay administración del Espíritu Santo, es letra que mata, letra que enreda, letra que confunde, letra que incrementa el acervo religioso. Pero nada más, hermanos, ahí se queda. Pero si alguien, hermanos, quiere tenerse un encuentro con Dios, tiene que ser ministrado. No hay para dónde. Eso es lo que Dios ha establecido. Y oiga usted lo que pasó con Israel, hermanos. Dios les tuvo que dar una tremenda lección, hermanos, aprendida para siempre. Después, hermanos, aceptaron que Moisés lo dirigiera y ahí aceptaron. Y con todo eso, hermanos, miren, siempre hubieron por ahí pequeñas reyertas donde alguien por ahí se quiso levantar todavía. Aarón y María, que eran hermanos de Moisés, se creyeron con cierto derecho de criticarle ciertas cosas y vino Dios, hermanos, y los iba a destruir a Aarón y a María, aunque fuesen hermanos de Moisés. Si no es porque Moisés intercede clamándole a Dios, hermanos, rogándole como todo un buen sacerdote, Dios destruye a Aarón y a María, hermanos, por murmurar. Porque el que murmura de Moisés, de Dios murmura. Y saben, hermanos, ¿qué le dijo Dios a Aarón? Dice que la gloria de Dios descendió en el tabernáculo ese día que murmuraron a Aarón y María contra él. Y viene Dios y le dice a Aarón, escuchen, le dijo, el día que yo levante un profeta, yo le voy a hablar por sueños a él. Pero a mi siervo Moisés, cara a cara le hablaré porque así quiero yo, les dijo. Porque él ha sido fiel en toda mi casa. Oiga, hermanos, ¿por qué es que Dios le dio tanto privilegio a Moisés? Porque era fiel. No había otro hombre más fiel que Moisés, hermanos. Tan fiel, tan entregado, tan consagrado. ¿Y cómo no le iba a dar Dios semejante concesión, hermanos? Pero viene Aarón y María, hermanos, y creyéndose con derechos por ser hermanos en la carne, piensan, hermanos, que tienen, como son hijos de un mismo padre y una madre, piensa que tienen derecho de criticarlo. No, hombre, si ya no es su hermano, él es un siervo de Dios, pequeños. Pero ahora no, Moisés es un siervo de Dios, eso no, ellos no lo entienden. Y Dios, hermanos, vuelve otra vez, hermanos, a hacer entrar en razón. Otro día, un séquito de Coré se pone a murmurar, hermanos, y Dios hace que se los trague la tierra vivos al Seol. Miren, cuántas demostraciones hubieron ahí en el Antiguo Testamento, hermanos, donde Dios, toda sublevación en contra de una autoridad humana establecida por Dios, fue penada, hermanos, y con juicios a veces terribles. Eso está escrito, hermanos, ahí está. La historia, hermanos, nos ha legado testimonio claro, fehaciente de todos esos acontecimientos. Y usted y yo, hermano, no podemos dudar que nuestro Dios es así, le gusta la rectitud y Él ha establecido un orden, un principio. De manera, hermanos, que Dios, hermanos, después de enviar tantos profetas en la antigüedad, decide, hermanos, Él mismo venir a la tierra. Pero oigan ustedes esto, hermanos. Llegó un momento, hermanos, cuando la gente, hermanos, ya no quería a los hombres, como quien dice, nosotros, es que eso, hermanos, ha sido problema desde la antigüedad. No, es que Dios, es que un hombre no, que Dios. Va, muy bien. Ahí viene Dios, hermanos, y se hizo hombre. Y viene Jesucristo a esta tierra, hermanos, pero no viene como Dios, ¿ya me entienden? Viene hecho hombre. ¿Qué le parece? Para demostrarle Dios a los hombres categóricamente que los humanos no están capacitados para recibir una guianza personal de parte de un Dios que es espíritu.
Entonces, hermanos, esa es una soberbia. Es una gran soberbia, hermanos, que alguien diga, no, a un hombre no sigo yo. Pues entonces, ¿quién quiere que lo dirija? ¿Quiere que un ángel lo dirija? ¿Quiere que venga Dios en persona a dirigirle? Viene Dios, hermanos, y envía a su Hijo Jesucristo, pero lo hace hombre. Él se hizo hombre. Por eso, hermanos, dice, grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y viene Dios, hermanos, y se manifiesta Él en carne. No viene como espíritu, viene como carne. Por eso, hermanos, él mismo se llamaba, a sí mismo él se decía el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y él solo así se decía. ¿Y por qué no se decía el Hijo de Dios? No, él solamente se identificaba como el Hijo del Hombre. Aunque era el Hijo de Dios, por supuesto. Pero él le gustaba identificarse como el Hijo del Hombre para que la gente se diera cuenta, para que los hombres se dieran cuenta que Dios les iba a poner aquí un modelo humano toda la vida. Entonces, hermanos, después de ahí, usted sabe la historia. Dios envió sus apóstoles, sus profetas, sus pastores, evangelistas, maestros, y la historia se ha desarrollado, hermanos, a ese tono. Dios nunca, hermanos, va a enviar ángeles, seres espirituales, seres extraños. Dios nunca lo va a hacer. Él toda la vida va a enviar siervos suyos. Y el Señor dice, aquí yo les envío profetas, escribas, apóstoles. A unos van a matar, a otros van a apedrear, a otros los van a echar de las sinagogas. El mismo Señor advirtió, hermanos, que la gente no los iba a querer. La gente, hermanos, no quiere los modelos humanos. La gente quisiera ver que Dios en persona, pero eso no se puede. Eso no se puede. Mientras estamos en la tierra, hermanos, nosotros tenemos que reconocer un modelo humano. Pues bien, hermanos, establece el Señor aquí la iglesia, y en la iglesia, hermanos, Dios establece sus siervos y les da tantas facultades a sus siervos, hermanos, que el Señor les da a sus siervos, le da a la iglesia la facultad de remitir y retener pecados. Óigame esto, hermanos. Imagínense, hermanos, le voy a poner un ejemplo para que usted, hermanos, piense por un momento cómo es Dios. Si la iglesia no tuviera facultad para remitir y retener pecados, hermanos, miren, mi pregunta es, ¿y quién respetaría a la iglesia entonces? Nadie la respetaría porque no tiene nada. Eso está, hermanos, como que de repente a mí me hubiesen contratado en el tiempo antiguo, hermanos, o contraten a una persona para que se vuelva un administrador de una empresa muy grande con muchos obreros y muchos empleados, solo que el dueño le dice, pero mire, por favor, usted no tiene derecho a recortar personal, usted no tiene derecho ni a contratar ni a despedir a nadie. Miren, hermanos, prácticamente lo desarmó. De ahí para adelante nadie va a respetar a ese jefe, ¿ya? Le pueden andar haciendo un montón de cosas, como no tiene derecho a despedir a nadie ni a contratar a nadie. No sé si me están entendiendo lo que digo, hermanos. Entonces, hermanos, prácticamente le cortaron las alas, le cortaron la eficacia de una autoridad que podría causar temor. Pero si aquel jefe, hermanos, viene y como lógicamente, y como hace la mayoría de empresarios, si alguien pone un gerente que tome una empresa, lógicamente tiene facultades para contratar su personal y para despedir al que él quiera. Así tiene que ser para que exista una autoridad que se respete. De igual manera en la iglesia, hermanos. Dios estableció en la iglesia una autoridad que tiene facultad de definir a alguien, de entregarlo a Satanás, de remitir sus pecados o declararle gentil y publicano. ¿O no lo dice así la Biblia? ¿Verdad que así lo dice? Dice, hermanos, que si la iglesia llega a declarar a alguien gentil y publicano, esa expresión, hermanos, es como quien dice, si la iglesia, la autoridad de la iglesia llega a ignorar a uno de sus miembros y no le dan importancia, lo tienen así como que si es visita, como que si no es nada. ¿Por qué? A causa de su mal testimonio, a causa de su falsa entrega, a causa de su no colaboración, no integración y su mal testimonio. Pongamos, hermanos, por causa de su mal testimonio, alguien, hermanos, es aislado de parte de la autoridad de la iglesia. Dice la Biblia, hermanos, lo que vosotros atareis en la tierra será atado en el cielo. Quiere decir, hermanos, que la iglesia sí tiene facultad y lo que la iglesia determine se ha determinado en el reino de Dios, hermanos. Es mentira, hermanos, que una persona diga, a mí qué me importa lo que los siervos digan de mí, yo sé que Dios conoce mi corazón. Miren, eso, hermanos, es la peor de las soberbias que puede haber y la ignorancia de las escrituras. Imagínense, hermanos, que alguien venga y diga, a mí qué me importa lo que los siervos de Dios digan, a mí qué me importa lo que en la iglesia piensen de mí, pueden pensar de mí lo que quieran. Pónganle, hermanos, que alguien se ponga en un plano así tan soberbio. Si alguien piensa así, hermanos, de veras, no conoce a Dios, ni conoce las escrituras, ignora, hermanos, los procedimientos legales de Dios, ignora, hermanos, la fuente de la salvación misma, como son las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. En la iglesia, hermanos, Dios determinó una autoridad, y dentro de esa autoridad, hermanos, la iglesia tiene facultad de retirar a alguien de la iglesia porque su presencia ya está afectando la vida de los demás. Pablo, hermanos, dice que un día tuvo necesidad de agarrar a 2 de la iglesia y sacarlos, un tal Himeneo y Alejandro, porque dice, hermanos, que estos andaban en contra de lo que se estaba predicando. Pablo predicaba una cosa y aquellos decían otra cosa. No, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Yo, en mi forma de ver las cosas son así. Ellos tenían su forma personal de ver las cosas. ¿Saben qué dijo Pablo? Los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, para que no ataquen la doctrina, para que no ataquen la palabra. Porque la palabra de ellos está carcomiendo como gangrena, dice. ¿Ya me entienden, hermanos? Una parte del cuerpo que se gangrena hay que amputarla para que no destruya todo el cuerpo. Por eso, hermanos, es que no es un acto de odio, no es un acto, hermanos, despótico, hermanos, el hecho de que a alguien, hermanos, en un momento dado se le tenga que decir, hermano, retírese, por favor. Con educación, hermanos, no con odio, no con violencia. Hermanos, ¿sabe qué? Retírese. Mejor ya no venga, no queremos que venga. Porque su lengüita está destruyendo el espíritu de los demás. Eso, hermano, de que alguien contamine con la boca es fatal, fatal. Y si alguien no le ha dado semejante, si alguien no le ha visto, hermano, la gravedad al mal, qué bueno sería que escudriñara las Escrituras y se dé cuenta lo que eso significa. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos 16, hermanos, os ruego que os fijéis en aquellos que causan divisiones. Cuando alguien, hermanos, usted en la iglesia lo comienza a notar que es divisionista, mire, póngale el ojo, no se lo quite encima. Obsérvelo, todos sus movimientos, desde el más pequeño hasta el mayor. Porque, hermanos, dentro del cuerpo debe haber una unidad muy grande. Como iglesia, hermanos, usted y yo debemos de estar perfectamente unidos. ¿Ya? Usted y yo, hermanos, se supone que vamos a ser hermanos para toda la eternidad. ¿Ya? ¿Y por qué nos vamos a llevar mal? ¿Y por qué no nos vamos a llevar bien? ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo? Y si usted me dice, si usted dice, es que no estoy de acuerdo con algunas cosas del hermano pastor, pues hombre, venga y dígamelas, si yo soy asequible a cualquier cosa. O sea que yo acepto cualquier cuestión, pues, o sea, venga, pues, pero ¿por qué tiene que murmurar? ¿Por qué tiene que criticar? No sé si me entienden. Entonces, hermanos, cuando alguien ya causa divisiones, hermanos, es cuestión de observarlo y tenerlo en la mirilla y ahí no quitarle los ojos de encima, porque es probable que en un momento dado pueda dar un zarpazo fatal y pueda arrancar a alguien del cuerpo. Esto ha pasado alguna vez, hermanos, y ya alguna experiencia nos ha dado Dios a lo largo de este recorrido de la iglesia. Sin embargo, hermanos, en la Biblia dice, hermanos, que hay que observar detenidamente cuando a alguien, hermanos, le gusta impugnar la palabra y le gusta, hermanos, él emitir su propio criterio y busca a otro hermano por ahí que lo toma de confidente y le dice, mire, yo estoy de acuerdo, pero no con todo, mire, hay algunas cosas en las que si alguien hace eso, hermanos, sinceramente, sí lo usa el enemigo. De veras, lo usa el enemigo porque esa intervención no promueve la unidad, sino promueve, hermanos, la disociación en el cuerpo de Cristo. De manera, hermanos, de que estas son cosas, hermanos, en las cuales hay que fijarse. Por otro lado, hermanos, dentro de la iglesia, nosotros, hermanos, andamos en el cuidado. Muchos cometemos errores, hay muchos que cometen errores, pero hay pecados que no son de muerte. Pero si alguien comete un pecado de muerte, un pecado que es grave, eso, hermanos, hay que estar atentos también. Hay muchas cuestiones que dice la Biblia. Hermanos, yo les ruego que ustedes se fijen en aquellos que causan divisiones y tropiezo contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Verdad que está clara la palabra? ¿Saben ustedes por qué? Me recuerdo que el otro día, hermanos, a una señora, le tuvimos que retirar a una señora de la iglesia. Se los cuento, hermanos, para que vean ustedes que no son actos de odio, sino actos, hermanos, de mucha justicia y aún de misericordia. Había una señora por ahí, hermanos, que miren, ella vivía otra cosa que la que aquí se predica. Y cuando a un hermano ponía sus convicciones, como era enseñado aquí en la iglesia, ella venía y les decía, pero mira, no hay que ser tan de una vez. Y venía ella, hermanos, les aconsejaba tratando de meterles otra idea. Llegó un momento, hermanos, en que se le comisionó a un hermano anciano para que le dijera que se retirara de la iglesia. Y lo hicimos, hermanos, con toda amabilidad. Por favor, retírese de la iglesia. No, pero ¿por qué? Y total es que pegó, pero ¿cuál es mi gran pecado? Y que no sé qué. Y comenzó a averiguar cuál era su gran pecado y todo eso. Entonces le dijimos, miren, muy sencillo. Es que no es tanto que haya quizás un gran pecado, le dijo el hermano. Le voy a explicar por qué queremos que se vaya. Porque usted, mire, el otro día se juntó una hermana, estaba por ahí, y usted le dijo, hermana, pero usted tome medicina. Le dijo, usted, eso no es pecado, miren, eso. Y le comenzó usted a decir cosas que son en contra de la palabra, en contra de la doctrina que aquí se practica. Entonces le dijo el hermano,
Así como usted piensa, y así como usted razona, y así como usted vive, porque ya conocíamos algunos de sus testimonios, hay en Guatemala muchas iglesias que se ajustan así cabal a esa forma en que usted vive. La pregunta es: ¿por qué tiene que estar aquí en Ágape? No sé si me entienden, hermanos. Porque bien en Guatemala hay muchas iglesias que viven en ese nivel. Como quien dice, usted es una pieza que se quiere meter en una maquinaria donde no encaja, pues usted es engranaje de otra maquinaria. La pregunta es: ¿y por qué quiere estar aquí a la fuerza? ¿Ah? Si usted misma no está de acuerdo con un montón de cosas. ¿Ah? O sea que usted ya nos daña a nosotros y nosotros la dañamos a usted. No sé si me entienden, hermano. ¿Verdad que es un acto de misericordia? Pues sí, porque si ella piensa que no está de acuerdo con un montón de cuestiones y no está de acuerdo, pero sí le gusta otras cosas, conocemos iglesias. Mire, le vamos a recomendar: mire, en esta iglesia puede ir a esta iglesia, en esta iglesia sí se piensa como usted piensa, aquí hay otra iglesia, mire, y total, hasta con tarjetitas, si usted quiere, hermano, le dijimos: retírese, por favor. Pero eso, hermanos, es un acto de bondad. No tiene objeto, hermanos, que alguien esté, digamos, con que dice, acuñándose cuando no está de acuerdo con la palabra, cuando no está de acuerdo con la doctrina. Eso es bíblico, hermanos, totalmente. Alguien por ahí le dijo a Jesús: mira, Señor, le dijo, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, ¿por qué no lo dices claramente? Y Jesús ya lo había dicho, hermano, solo que no lo dijo con doctrinas, sino lo dijo con testimonio. Y Jesús les dijo: miren, les dijo Jesús, las obras que yo hago en nombre de mi Padre son suficientes razones para que todos sepan que yo soy el Hijo de Dios. Pero ustedes eso no lo entienden, porque mi lenguaje solo lo entienden las ovejas. Así que pueden retirarse. Asústese, hermanos, si usted quiere asústese, pero así piensa Dios, y usted lo puede leer ahí en la Biblia. Y Cristo, hermanos, así definía a algunas personas, hermanos. La pregunta, hermanos, es: ¿y por qué tienen que estar siguiendo a Jesucristo si andan turbados? Jesús dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Si alguien sigue mis caminos, siéntase realizado, siéntase con fe, siéntase identificado y crea en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Pero si hay turbaciones, si hay ya dudas, si hay cuestiones, entonces quiere decir que ahí hay una obra del mal. Jesús dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces, hermanos, vuelvo otra vez. La iglesia tiene facultad, y viene el Señor, hermanos, y estableció a la iglesia, hermanos, como un tribunal. Como un tribunal, hermanos, sustituto del juicio del trono blanco. Aquí, hermanos, en la iglesia, ¿saben ustedes qué estamos haciendo? Si alguien llega a la iglesia, hermanos, viene, hermanos, al tribunal de Cristo. La iglesia es el tribunal de Cristo. Pasajes, hermanos, para enseñar esto, miren, sobran. Yo les puedo mencionar uno. Si quieren, veámoslo rápidamente. 1 Corintios. Para que vean ustedes, hermanos, que la iglesia sí tiene facultad de juzgar. Primera Corintios, amén. Capítulo 5. Fíjense, hermanos, que dice el apóstol Pablo en el verso 11, amén. Leamos del verso 11 en adelante y nos vamos a pasar de largo al capítulo 6. Vea cómo dice. Más bien, dice Pablo, versículo 10. No, versículo 9, hermanos, de ahí vamos a entender bien la hilación del pasaje. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Oiga, hermano, la recomendación del apóstol. Le está diciendo a la iglesia que procuren no juntarse con los fornicarios. Pero oye, ¿cómo dice? No absolutamente con los fornicarios de este mundo. ¿Cómo quien dice, hermanos, en el mundo quién no es fornicario? La mayoría es fornicario. Entonces, no está diciendo que uno no se junte con la gente del mundo para nada. No, lo aclara, dice. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Como quien dice, es imposible que nosotros nos tengamos que juntar con gente pecadora. Porque si no nos queremos juntar con gente pecadora, entonces, hermanos, uno tiene mejor que salirse de este mundo. Como un día dijo una hermana: fíjese, hermano, que quiero renunciar a mi trabajo porque mira que hay solo gente mal hablada, solo gente pecadora hay ahí. Ay, me pregunta, ¿y a dónde va a ir a encontrar un lugar celestial para ir a trabajar? ¿Va? Si está en este mundo, todos son lugares de pecado, todos son rincones de mentira y de hipocresía. No podemos encontrar, hermanos, lugares santos aquí. Entonces, pero Jesús dijo: pero vosotros sois la luz del mundo. Allá en las tinieblas la luz resplandece. Sigo leyendo, dice. Sería necesario salir del mundo, dice. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano. Aquí está la ley. Si alguien ya es cristiano, se hace llamar hermano, entonces dice: y fuere fornicario, o avaro,
o idólatra, o mal hablado, o maldiciente, lo mismo, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahí sí, ¿verdad? Ahí hay que poner posturas. Eso es lo que recomienda el apóstol Pablo. Y oiga, hermanos, comienza el tribunal. Aquí comienza la iglesia como un tribunal. Sigo leyendo. Dice Pablo, porque ¿qué razón tendría yo para estar juzgando, para juzgar a los que están fuera? En otras palabras, hermanos, ¿qué nos sacamos nosotros con estar criticando a la gente del mundo? Sí, todos andan así. Uno no puede estar criticando a la gente del mundo porque todos son así. Dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Esto Pablo lo está diciendo como una normalidad, ¿verdad? Como que dice, es normal que nosotros juzguemos a los que están dentro. Así que, hermanos, hay personas que entran a la iglesia y dicen, lo que me cae mal es que uno entra, lo que me cae mal ahí de algunas iglesias es que luego lo juzgan a uno. Pues hombre, si a eso se metió, no sé si me entiende. Imagínense, hermanos, que usted me diga a mí, fíjese, hermanos, que yo quiero entrar a la iglesia, pero a mí lo que me cae mal es que lo estén criticando a uno, que lo miren a uno. Mire, si se metió a la iglesia, sepa que usted aquí tiene que corregir todos sus errores para que no lo critique nadie. Pero si se anda con cosas feas, pues hombre, va a tener que despertar la crítica de alguien ahí porque va a ser juzgado. No sé si me están entendiendo, hermanos, pero es que este es el tribunal de Cristo. La iglesia es el tribunal donde somos sometidos a juicio. Nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras palabras, todo está siendo pesado en balanza, hermano, y hasta los niños lo juzgan a uno. De veras. Imagínense, hermanos, que usted me diga a mí, no, es que yo tengo una vida, yo quiero tener una privacidad, entonces no se meta a la iglesia. Porque usted me dice a mí, es que yo quiero, a mí me gusta la privacidad y no me gusta que nadie se meta en mi vida, entonces tampoco usted se meta a la iglesia. Porque la Biblia dice, hermanos, que somos un solo cuerpo en la iglesia. Ni modo que usted se lastima el dedo del pie y la mano no se da cuenta de que usted se lastimó el pie. Si hablamos de un cuerpo espiritual, hermanos, lo que le pasa a la oreja lo sintió el dedo y la nariz y todo el mundo lo siente. Estamos hablando de un cuerpo. Y nosotros nos metemos a la iglesia, hermanos, donde se supone que todos somos miembros de un solo cuerpo. Entonces, hermanos, y usted viene a mí y me dice, yo quiero que nadie se meta conmigo. Mire, hermanos, métase usted un martillazo en el dedo del pie y va a ver usted si la mano no corre rápido a sobar. Y no le va a estar pidiendo permiso al pie si quiere que se sobe ahí o no. Todo mundo, las dos manos van a ir a sobar el pie. Y se va a sentar por ahí, se va a ir a echar algo, hasta se va a soplar, y qué se más que... Todo va a intervenir, hermanos, porque algo se ha lastimado en el cuerpo. Eso es, hermanos, un cuerpo verdadero. Dentro de la iglesia, hermanos, es imposible que a usted le esté pasando algo, hermanos, bueno o malo, y que usted diga que nadie se meta conmigo. Le voy a contar algo. Aquí en la iglesia había una hermana, ya no está aquí. Por esta su forma de ser, precisamente no está, y no fue echada, sino que ella sola creo que se retiró. Pero el asunto fue el siguiente. Un día esta hermana fue puesta en disciplina y los diáconos le llamaron y le llamaron la atención por algunas cuestiones, y al ratito salió la hermana y otra hermana más sencilla la vio muy triste, la vio por ahí muy triste y le fue a preguntar, hermana, le dice, le pasó algo, le dice. Oiga usted, pues el interés de una hermana muy sencilla, agradable. ¿Quién se interesa, hermanos? Pero vino una hermana muy sencilla y se acercó y le fue a preguntar, hermana, ¿está pasando algún problema? Y oiga usted cómo le contestó. Mire, hermana, le dijo, Dios y yo sabemos lo que nos pasa, lo que me pasa, dice. Esa fue su gran respuesta. Esa fue su preciosa respuesta. Dios y yo sabemos lo que me pasa. Soberbia, hermanos, miren. ¿Sabe usted, hermanos, qué dice la Biblia? Dice la Biblia, hermanos, que nosotros debemos de estar prestos a presentar una defensa honesta a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Como quien dice, hermanos, nosotros dentro del cuerpo deberíamos, hermanos, de ser lo suficientemente humilde para darle una explicación honesta y sencilla a alguien que pregunta algo. Si lo hace el pastor de la iglesia, hermanos, ¿por qué no lo va a hacer cualquier otro? Muchas veces nosotros damos respuestas, hermanos, y respuestas así pesadas, hermanos, le aseguro que yo mismo jamás las he dado aquí en la iglesia. De veras. A veces hasta los niños le preguntan cosas a uno. Y a veces, usted sabe que muchas veces los niños preguntan cosas por preguntar. Y a veces damos respuestas. Y tratamos de dar respuestas, hermanos, inteligentes. De manera, hermanos, de que en el cuerpo de Cristo
usted y yo, hermanos, venimos y nos metemos aquí a un tribunal donde estamos siendo juzgados y cada cosa va a ser juzgada. Sigo leyendo, hermanos, dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, verso 13, porque a los que están fuera, ¿quién los va a juzgar? Oiga, hermanos, a la gente del mundo quien la va a juzgar es Dios en el juicio final. Pero ya se dio cuenta qué implica esto, que a usted y yo ya no nos va a juzgar Dios. ¿Ya se dieron cuenta? A los que están fuera los va a juzgar Dios, dice. Entonces, a usted y a mí, ¿quién nos va a juzgar entonces? Cristo, por medio de la iglesia. Cristo por medio de la iglesia. Pero a la gente que está en el mundo la va a juzgar Dios. ¿Cuándo? En el juicio del gran trono blanco, cuando se abran los libros y sean juzgados todos por todas las fechorías que hicieron en la tierra. Pero ustedes y yo, hermanos, nos acercamos anticipándonos a aquel juicio. Ya lo voy a ver en otros pasajes para que vean ustedes que es así. Pero sigo leyendo, dice en el verso 6, en capítulo 6, verso 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Como quien dice, hermanos, a veces se daban litigios en la iglesia y algunos buscaban los juzgados. Y dice Pablo, ¿y por qué no busca mejor la iglesia? Porque en la iglesia se juzga también. Es lo correcto, que los santos busquen la iglesia y no el mundo para ser juzgados. Y luego dicen, ¿o no sabéis? Lo que pasa es que algunos hermanos le tienen tanta desconfianza a un tribunal, al tribunal de la iglesia. Muchos quieren juicios más efectivos, muchos quieren juicios coercitivos, por eso van a buscar los juzgados terrenales, no creen en la justicia celestial. Ojalá usted tuviese tanta fe para creer en la justicia divina, más que en los juzgados de los hombres. Pero mire cómo dice la palabra, hermanos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo, al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Ya se dio cuenta de lo que dice Pablo, hermanos? Dentro de la iglesia, hermanos, hay una serie de cositas pequeñitas, grandes por ahí, pero que no son cosas de mucha envergadura. No son, hermanos, cosas como quien dice tan sofisticadas, tan difíciles, tan complejas, que la iglesia no las pueda juzgar. Todo se puede juzgar. Dentro de la iglesia, hermanos, hay facultad para juzgar todas estas pequeñeces, porque así le llama Pablo. Son pequeñeces. Pero si usted quiere saber, hermanos, hasta facultad para qué vamos a tener de juzgar, dice que nosotros vamos a juzgar al mundo entero. Y así va a ser, hermanos, porque en el juicio del gran trono blanco ya no va a ser solo Dios, sino usted y yo, los que hayamos recibido facultad para juzgar. Nos vamos a sentar a la par de Cristo, hermanos, ahí en el tribunal del Señor, mandando, hermanos, a unos al infierno, decretando la condena de muchos, hermanos, las penas y todas las sentencias de los que van al infierno. Eso está escrito en la Biblia. Miren, hermanos, ¿cómo va a suceder eso? No me pregunte, Dios no da mayor información. Lo que Dios está diciendo, hermanos, es que los santos hemos de juzgar el mundo. Sigo leyendo, hermanos, dice, ¿o no sabéis que los santos que hemos de juzgar el mundo, los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y mucho más aún, hermanos. No solo al mundo. ¿Saben a quién vamos a juzgar también? A los ángeles que se rebelaron una vez en el cielo. Oiga usted eso, hermanos. Oiga usted eso. Nos vamos a sentar en el trono del Señor, con el trono del Señor, y vamos a estar juzgando a los ángeles. Y aquí está escrito, hermanos, y eso no va a fallar. Mire, ¿o no sabéis? Pues por supuesto que muchos no lo saben, ¿verdad? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a los ángeles? Mire cómo dice. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dice Pablo. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Como quien dice, hermanos, si Dios nos está dando la facultad de juzgar a los ángeles, de juzgar al mundo, ¿tan tontos creen ustedes que somos para que no podamos juzgar cosas muy pequeñas? Por supuesto, hermanos, estoy parafraseando esto. Eso es lo que da a entender Pablo. ¿Ustedes creen que somos incapaces de juzgar cosas muy pequeñas? Le voy a contar algo. Aquí en la iglesia había un hombre que cada vez que oía, hermanos, los juicios aquí en la iglesia, las disciplinas y todo, ¡hala! ¡Qué tremendo! ¡Hala! Es que yo me sorprendo de la justicia que hay en la iglesia. ¡Ah! ¡Qué revelación! Y todo, mire, en todo estaba de acuerdo. Y cada vez que oía las disciplinas y las posturas, él era alguien, hermanos, que siempre abría su boca para expresar cosas. ¡Hala! ¡Qué tremendo! ¡Hala! ¡Qué bien! No, yo me sorprendo, qué sabiduría la que Dios le ha dado a los hermanos. De veras,
qué bien, hombre, mire. Y todo estaba bien, pero un día le cayó la chibolita a él. Hizo una cosa por ahí fea. Y se le disciplinó y se le puso una postura y se le habló. Hoy sí fallaron los hermanos, dijo. Hoy sí se equivocaron, dijo. 1.000.000 de juicios, él los aplaudió, pero el 1.000.001 falló, porque era el de él. Es increíble, hermanos, miren, uno se sorprende, pero encuentra cosas semejantes a estas. La iglesia, hermanos, tiene facultad para juzgar, y Dios va a respaldar lo que la iglesia decrete, hermanos. Eso es lo que está escrito. Pero quieren que veamos otra cosa más. Usted y yo, hermanos, estamos en un juicio. Pásese a la primera carta de Pedro, capítulo 4. Dice en el verso 16, hermanos, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Escuche esto, hermanos, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Oiga esto, hermanos. ¿Ya se dio cuenta cómo lo dice aquí el apóstol Pedro? Dice, hermanos, que es necesario que el juicio comience. Quiere decir, hermanos, que el juicio final ya comenzó, ¿ah? Y está comenzando en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pablo, ¿cuál será el final de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Cuál será el final del mundo que no quiere nada con Dios ni con el Evangelio? ¡Ja! Si muchos hermanos ahorita en la iglesia no sienten duro algunas disciplinas, algunas exhortaciones, algunas posturas, hombre, esto es suave. ¿Qué cree usted que va a pasar cuando la gente, hermano, sea condenada en el día del juicio, cuando se han abierto los rollos y se le descubra una ensarta de pecados, hermanos, y mucha gente vaya al infierno y comiencen a salir a luz, hermanos, un montón de cosas que él pensó o la persona pensó que habían estado tan escondidas y que nadie se había dado cuenta, y el Señor destape el rollo y salga todo lo que estaba escrito ahí? Porque no se va a escapar nada. Pues entonces, hermanos, por muy duro, por muy fuerte que sienta alguien, el juicio de la iglesia, hermanos, es un juicio de misericordia, es un juicio bondadoso, es un juicio de mucha compasión. Es más, miren, hermanos, usted quiere que la iglesia no le juzgue, todavía usted puede suavizar un poco más la cosa. Oiga esto, sorpréndase, pero Dios es tan maravilloso con nosotros, hermanos, y tan misericordioso. Usted dice, es tan duro el juicio final, y es tan duro el juicio en la iglesia. ¿Usted quiere no ser juzgado aquí en la iglesia por la autoridad de la iglesia? ¿Puede evitarlo también? Leámoslo en el capítulo 11 de 1 Corintios y usted se va a dar cuenta cómo evitar venir ante la autoridad de la iglesia. Aquí Pablo, hermanos, comienza a juzgar una serie de anomalías que se dan dentro de la iglesia, pero dice, hermanos, de qué manera nosotros podemos evitar el ser juzgados. Mire cómo lo dice. Estamos leyendo en el verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Oiga esto, hermanos, ya se dio cuenta que eso de la división es algo que preocupa siempre tanto a Cristo como a los apóstoles. Les preocupaba tanto eso de que hubieran divisiones dentro de la iglesia. Que se crean, hermanos, separación, que se crean, hermanos, pugnas, que se creen, hermanos, choques, confrontaciones entre hermanos, entre grupos de hermanos. Esto es algo preocupante, hermanos, y uno no lo debe ver como cualquier cosa. Cuando ya comienzan a haber divisiones es cuestión de estar atentos, y Pablo dice, oigo que hay divisiones, y en parte lo creo. Sigo leyendo. Verso 19. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dentro de la iglesia, hermanos, es normal que de vez en cuando surjan algún choque entre un hermano, una hermana o entre dos hermanas, que surge algún problema, algún litigio, que por ahí que alguien dijo, que alguien hizo esto, que a alguien no le gustó. Es normal. Y Pablo lo dice, es necesario, hasta necesario le llama Pablo a eso. Y Pablo dice, hermanos, que es necesario que a veces hayan problemas dentro de la iglesia para que se manifiesten, dice, quiénes son los aprobados. ¿Sabe usted, hermanos, qué sucede cuando hay un litigio entre dos personas? Un litigio entre dos personas, hermanos, se convierte en una prueba, hermanos, que va a revelar quién es el que asume el papel de Cristo y quién asume el papel del enemigo, ¿ya? El enemigo es rencoroso, pero Cristo es perdonador. Así que, hermanos, cuando alguien, hermanos, asume el papel de Cristo, es humilde, manso, y en lugar, hermanos, de avivar el fuego, lo extingue, lo apaga.
Pero cuando alguien es soberbio, hermano, miren, ahí anda y mastica la cosa, y la vuelve a repetir, la dice, y sí, pero es que lo que no me pasa, lo que dijo, es que. Y miren, ahí está, hermanos, y miren, es una llama que no se quiere apagar. Más bien ya parece alimentada por el infierno. Pero cuando en una disensión, en el choque entre dos personas, el que es de Cristo apaga la cosa así. La minimiza. No, hombre, olvídelo, ya pasó. No es nada. Y sinceramente lo olvida de corazón. Siempre me recuerdo, hermanos, una experiencia que tuve la otra vez allá en el colegio con los niños. Un día allá en el colegio, como hay niños que estudian kinder, viene un niñito que es, pero tremendo ahí dentro, eso fue el año pasado, un niñito que era tremendo ahí dentro de sus compañeros, muy inquieto, muy así, y se notaba muy malintencionado el niño. Y había una niñita muy agradable, por cierto, pero vino este muchachito, vino y bruscamente así, no sé qué hizo, total es que la lastimó y le sacó sangre de la nariz. Y la muchachita estaba llorando, la patojita estaba llorando. Y no quería nada porque sí la lastimó bastante. Bueno, entonces en eso yo me entré, yo me iba a venir para la iglesia. Cuando yo bajé, ahí estaba la niña jugando carritos con este niño. Entonces yo digo, bueno, ¿no es esta la niña que la golpeó él? Sí, es la niña que... ¿Y cómo es que ya se perdonó? Ya lo perdonó. Miren, hermanos, en fracción de minutos lo perdonó. Y va a ver usted si había rencor en su corazón. Nada. Así quiere el Señor que seamos nosotros, hermanos. Un grande no hubiera hecho eso, hermanos. Olvídese. Un grande maquina, piensa y no, ¿qué? Es capaz que no olvida o quizás se venga. Pero oiga usted, hermanos, eso es exactamente lo que el Señor está buscando dentro de la iglesia. Va a haber disensiones, va a haber litigio, va a haber choque. Es normal, hermanos, que a veces dentro de la iglesia surja alguna situación. El otro día dijo una persona, a mí no me gusta ir a la iglesia porque siempre surgen problemas con los hermanos. De eso se trata. Que surjan problemas y a ver qué hace usted cuando surjan. A ver qué papel asume usted. Si el papel de reconciliación, el papel de perdonador o el papel de odio y rencor. Alguien, hermanos, tiene que jugar un papel. Y Pablo dice, y aquí lo estamos leyendo. Verso 19, porque es preciso, dice Pablo, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Sigo leyendo. ¿Cuándo pues os reunís? Vosotros, esto es comer la cena del Señor. Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Oiga usted qué desórdenes estos hermanos habían en la iglesia. Y dice, pues que no tenéis casas en las que comáis y bebáis, o menospreciáis en la iglesia a los que son, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Esos hermanos, como que usted venga y se encuentre con un hermano sencillo, que usted sabe que este hermano es pobre, es sencillo, y él puede comer cosas muy sencillas, y usted viene y destapa por ahí un gran menú y comprado en una restaurante, y viene usted, eso es avergonzar a un hermano, ¿no cree usted? ¿Verdad que sí? Nuestro espíritu de comprensión nos lleva a nosotros, hermanos, a identificarnos con nuestros hermanos, a menos que yo quiera compartir con él, otra cosa será, ¿verdad? Pero, hermanos, nadie debería hacer nada que trate de menospreciar a otro, o trate de apachar a otro, eso nunca, porque esas son cosas que sí ya lastiman el carácter de Dios. Y viene el Señor, hermanos, y comienza a hablar de esto. Pablo dice, en la iglesia se van a dar muchas cosas semejantes a estas, es normal, pero luego dice, hermanos, en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa, hermanos, comer indignamente la cena del Señor? ¿Saben ustedes, hermanos, qué es lo que vuelve indigna la cena del Señor y por qué no se puede participar en la Santa Cena? Cuando usted tiene problemas con otro, cuando usted, hermanos, tiene algún litigio con otro hermano, cuando hay un problema de rencor, que usted no se hable con alguien, o que ya haya creado, hermanos, por ahí una aspereza, eso, hermanos, ya vuelve indigna. Entonces, ¿para qué va usted si la cena del Señor simboliza la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Sabe usted qué eso significa? La Santa Cena significa, hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué tal que usted tiene choque con otro? Entonces no tome la cena porque la está tomando indignamente. Ahora sigo leyendo. Escuche esto, verso 28. Por tanto, prueben
pruébese cada uno a sí mismo. Ahí está, hermano, si usted no quiere ser juzgado en la iglesia, ni tampoco llegar al juicio final, usted puede también hacer algo anticipándose a todo. Mire cómo dice. Dice Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. Oigan, hermanos, cómo juzga Dios en la iglesia. Hay enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. A veces es necesario cortar la vida de alguien. Esos son los extremos. Dice, hermanos, que dentro de la iglesia hay unos hermanos en los cuales Dios produce debilitamiento o enfermedad. Debilitamiento espiritual, un desgano, una desidia, sueño, pesadez, cosas como estas, debilitamiento, enfermedades, y otros duermen ya. Ahora vean cómo dice, verso 31. Sí, pues, como quien dice, ¿quiere usted evitar esto? Sí, pues, dice, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ya se da cuenta? ¿Verdad que es tremendo lo que dice la palabra, hermanos? Fíjense, hermanos, que está diciendo, ¿está dando a entender aquí el apóstol Pablo? Bueno, alguien, hermanos, quiere no estar en aquel día en el juicio del gran trono blanco, bueno, entonces tiene que someterse al juicio aquí en la iglesia. Pero si usted no quiere ser juzgado por la autoridad de la iglesia y de veras no quiere hacerlo, usted es muy temeroso y no quiere hacerlo, entonces júzguese usted mismo, ¿ya? Júzguese y véase usted sus propios errores. Cuando se los vea, corríjalos y se evita el juicio aquí en la iglesia. ¿Verdad que es bonito, hermanos? Es muy bonito la forma que el Señor ha dejado. Como que dice, no sería necesario, hermanos, que se le tenga que llamar, mire, llamen a aquel hermano, hermana, ven, queremos hablar con usted, o aquel hermano, queremos hablar con usted, mire, hemos oído por ahí algo. Mire, usted quiere evitarse una situación así un poco bochornosa en la iglesia, entonces, hermanos, examínese usted mismo y corríjase sus errores. ¿Ah? Nosotros nos podemos escudriñar. Decía David, hermanos, pruébame y ve si hay en mí, examina mi corazón. David mismo, hermanos, era uno que le pedía a Dios que le abriera el entendimiento para entender sus propios errores. Y él decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Muéstrame los que me son ocultos. Como quien dice, nosotros queremos evitar, hermanos, el juicio en la iglesia, entonces yo puedo hacerlo si yo mismo me examino y me juzgo yo solo. Yo mismo me examino, yo me juzgo, yo cambio, entonces, hermanos, me evito el juicio en la iglesia y me evito el juicio final. ¿Y cuándo es, hermanos, razón para juzgarse? Bien, escúcheme bien. Cuando usted comienza a sentir, hermanos, que ya en la iglesia le comienza a dar a usted un desgano, usted pierde motivación, eso es debilidad. En la iglesia, hermano, nosotros siempre deberíamos de tener una motivación interna. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿ya? La motivación la tenemos dentro. Pero cuando alguien pierde esa motivación, hermanos, interna, entonces necesita motivación externa, y de ahí surge el hombre religioso, que necesita porras en la iglesia. Siéntense, párense, hagan, digan. Miren, la gente, hermanos, que es religiosa necesita motivaciones externas. Pero cuando alguien tiene en su interior ríos de agua viva, hermanos, no necesita paliativos, no necesita eso. Tiene una motivación dentro de su ser, tiene a Dios. Y basta con eso, hermanos, para estar motivado. Basta con Dios, hermanos, para sentir, hermanos, el entusiasmo, el ánimo, el dinamismo y todo eso, hermanos, que es pura obra del Espíritu Santo. Y ahí está. Pero cuando dentro de la iglesia, hermanos, usted comienza a sentir un desgano, una indiferencia y una dureza que usted misma lo está sintiendo, y una cosa así como que algunas situaciones le han desanimado y como que hasta sueño le dan a la iglesia y cosas por el estilo, sepan que hay algo malo en usted. Seguro que lo hay, porque Dios es un Dios de causa. Entonces le conviene escudriñarse y averigüe qué tiene dentro, porque algo tiene y no puede ser que no tenga nada. Por eso, hermanos, dice que el procedimiento es que Dios a uno los debilita. Y cuando usted comienza a ver que solo enfermedades es, ya detrás de una ya viene otra y otra y otra y solo enfermedades, aquí hay otra causa. Comienza a descubrir que hay algo raro en usted, eso no es normal. Dentro de la iglesia no es normal. En el mundo está bien, aquí en la iglesia no. Usted no puede andar con achaques de anciano si es joven. Y todavía ya anda usted con achaques así como que si fuera anciano. Eso no es una cosa y es otra. Eso es una normalidad. Lo que usted tiene que entender es que es Dios quien le está enviando un juicio. Lo está castigando para que usted no sea condenado con el mundo. Así que viene el Señor, hermanos, debilita,
manda enfermedades, y si alguien no entiende, es necesario cortarlo. Es necesario, hermanos, cortarlo. ¿Para qué, hermanos? Para que no sea condenado juntamente con el mundo. Así que, hermanos, la iglesia, hermanos, es un juicio de lo más serio que usted se imagina. Es un juicio tremendo, hermanos. Estamos dentro de la iglesia en el tribunal de Cristo Jesús. Aquí estamos siendo juzgados y nosotros mismos nos estamos juzgando, hermanos, porque queremos ser salvos. Porque nosotros no queremos ir a condenación. Nosotros queremos, hermanos, que aquí sean expiados nuestros pecados. Nosotros queremos arreglar cuentas aquí con Dios. Así que, hermanos, todo esto que usted está viendo hoy es, hermanos, lo que nosotros estamos haciendo para evitar llegar al juicio del gran trono blanco. Ahora pásese rápidamente a Apocalipsis, hermanos. Fíjense que todo lo que tuve que explicar en esta mañana, hermanos, como un preámbulo para poder entender el juicio del gran trono blanco. Estamos en el capítulo 20, leo del verso 11 en adelante, amén. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado delante de él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Desen cuenta, hermanos, que el juicio del gran trono blanco es al final del milenio. Al final del milenio, hermanos, cuando ya la tierra sea acabada, cuando ya no exista cielo, tierra, esto que hay, y el Señor, hermanos, establezca un nuevo, porque el Señor hará una tierra nueva. El hombre, hermano, nació para eternizarse con la tierra, pero no con esta. Otra que también será eterna. Pero el Señor dice aquí, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vídense a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego, hermanos, es la muerte eterna. El infierno, hermanos, cumple una función temporal. ¿Se dieron cuenta ustedes que aquí dice que el infierno va a ser echado entre el lago de fuego? El Hades, o sea que el infierno va a ser echado dentro del lago de fuego. Como quien dice, hermanos, que el infierno, hermanos, está cumpliendo una función temporal. Es para que mientras que se llega al juicio del gran trono blanco, mientras que se juzga, el infierno tiene que recibir a los pecadores. El infierno está recibiendo a los pecadores ahora. Y los está recibiendo, hermanos, como quien dice, temporalmente, mientras que se establece el juicio eterno, que es el lago de fuego. El lago de fuego sí es eterno. Ese fuego, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Como quien dice, hermanos, el fuego del lago, el lago de fuego, sí será una cuestión eterna, para siempre. Eso, hermanos, es de no acabar. Pero para llegar a este juicio, hermanos, dice que se establece en el cielo, hermanos, un trono blanco. El trono blanco, hermanos, es el trono de santidad, el trono justo, limpio, recto. Dios juzgará limpiamente. Ahí no habrá soborno, ahí no habrán jueces que se vendan, ahí no habrá, hermanos, errores de redacción, ni de partes, ni de nada por el estilo. Ahí, hermanos, miren, el juicio será perfecto. Dios, hermanos, estará en el trono y no hay nada, hermano, ni nadie que pueda decir, aquí hubo un error, o aquí no me canografiaron bien este asunto mío. Mire, todo será perfecto, hermanos. Por eso se le llama el juicio del gran trono blanco. Es perfecto el juicio. Y dice la palabra, hermanos, que estarán los muertos delante de Dios, los grandes y los pequeños, hasta los muchachos, los niños van a ser juzgados ahí. Esto, hermanos, descarta aquella idea errónea que muchos dicen, es que los niños son de Dios. Mire, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice eso. La palabra del Señor, el apóstol Pablo dice, hermanos, que si un padre no se santifica, su hijo será inmundo, dice, ¿o no? Aunque sea niño, ni modo que sus padres son inmundos y él va a ir al cielo. No, si dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Imagínense, hermanos, que hay un hombre, un tipo que es un homosexual, y viene y se mete con una prostituta, pecadores hasta donde ya no, hechiceros y espiritistas y un montón de, y dan a luz un hijo y se muere este niño y se va a ir al cielo. Absurdo, hermanos, pensar que eso va a ser así. Aquel niño, hermanos, ese resultado es fruto de un pecado.
Y dice la Biblia que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Dios juzgó niños en Sodoma y Gomorra. Dios juzgó niños en el mundo antidiluviano y todos han ido a condenación. Hermanos, eso, nosotros debemos descartar la idea. Un niño, hermano, se va a salvar si sus padres son creyentes y lo santifican. Entonces sí lo salva. Pero un padre que no santifica a sus hijos, hermanos, no puede estar hablando de salvación. Claro, carnalmente él puede ser sensual y quiere ver las cosas con sensualismo. Pero, hermanos, un niño se salva por un padre creyente que puede santificarlo. Así que aquí dice que están los muertos, grandes y pequeños. Grandes y pequeños. Y no está hablando, hermanos, de pequeño en otro sentido, de rico, pobre, alto, bajo. No. O docto o indocto, o noble o plebeyo. No está hablando de grande y pequeño en ese sentido. Está hablando grande y pequeño. Niños grandes. Entonces dice, hermanos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Van a ser juzgados todos aquí, hermanos, en el juicio del gran trono blanco. Y dice la palabra del Señor, hermanos, y los libros fueron abiertos. Y a mí me llama la atención, hermanos, que aunque la Biblia aquí, estas son aquellas cosas, hermanos, que se deben de entender por revelación, porque el Señor no va a dar muchos detalles del asunto. Pero aquí, hermanos, el Señor dice, y los libros fueron abiertos. Y los libros, hermanos, está hablando en plural, por lo menos son dos, ¿verdad? Por lo menos son dos, porque está diciendo, y los libros fueron abiertos. Y otro libro, un tercer libro, fue abierto, que es el libro de la vida. Y dice, y los muertos fueron juzgados, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces quiere decir, hermanos, que estos libros, hermanos, es el testimonio de las obras de las personas. Estos libros, hermanos, interpretémoslo así. Son dos libros, el libro de las buenas obras y el libro de las malas obras. Y cada persona va a ser juzgado, hermano, de acuerdo a lo que está escrito en los libros por sus obras, buenas o malas. Y todo lo que aquí se hace, hermanos, se escribe ahí en esos libros, bueno o malo, se escribe en los libros. Continuamente se escribe en los libros, todo, bueno o malo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que hay un tercer libro. Y el tercer libro, hermanos, es el libro, es el listado, ese es, hermanos, que el libro es el registro de los salvos, es el registro del libro de la vida, es donde debe aparecer el nombre de los salvos. Dependiendo del resultado de lo que se halla en los libros, hermanos, se escribe el nombre en el libro de la vida. Cuando una persona, hermanos, hizo malas obras y nunca hizo nada bueno, solo eso, hermanos, ya determinó su condenación. Pero le voy a decir, hermanos, qué está pasando con ustedes y conmigo. Cuando un justo hace cosas malas, también se escriben las cosas malas en el libro de las malas obras. En ese registro no se escapa nadie, hermanos. Todos. ¿Saben que así lo dijo Pablo ahí en 1 Corintios también? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, el cual hará manifiesto hasta lo profundo de los pensamientos, dice. Estaremos, hermanos, en el tribunal de Cristo donde no se escapa ningún detalle. Quiere decir, hermanos, que ustedes y yo también, todo está siendo escrito. Le voy a decir, hermanos, cuál es la diferencia entre un justo, entre un salvo y alguien del mundo. Cuando nosotros, hermanos, cuando usted hace alguna cosa mala y usted aquí se arrepiente y le pide perdón a Dios, esa cosa Dios la borra. Por eso es que en el día del juicio, hermanos, no aparecen malas obras para los salvos. Cuando se habla en el libro de las malas obras, no aparece nada. Y el diablo puede estar ahí acusando, pero aquel hizo esto. Y el Señor, hermanos, va a decir, no, eso fue juzgado allá en la tierra. Eso allá arregló cuentas. Allá en la tierra fue juzgado. Por eso, hermanos, es que a usted y a mí nos conviene entrar en el juicio del Señor ahorita. Nos conviene entrar al juicio de la iglesia. Porque si entramos al juicio de la iglesia, hermanos, nuestras cosas malas se juzgan ahorita. Y el día, hermanos, del juicio final, cuando se abran los libros de las obras, a usted y a mí no nos aparece nada. La sangre de Cristo limpió todo eso. No aparece nada. Ahí sí, como dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la sangre eficaz, la sangre que habla mejor que la de Abel. Esa es la sangre que nos está limpiando continuamente. Entonces, hermanos, por eso les digo, el juicio del gran trono blanco, hermanos, se realiza al final del milenio. Al final del milenio, hermanos. Todos tienen que ser juzgados. Tiene que limpiarse hasta el último acontecimiento. Todo tiene que quedar esclarecido. El Señor va a juzgar todos y cada una de las obras que hicimos. Las obras buenas
recibirán recompensa. Hay un pasaje que leíamos en Apocalipsis el otro día, donde dice, hermanos, que se abrió el templo de Dios y se estableció el trono de Dios y se acercó el tiempo de juzgar, dice. Es el mismo juicio del gran trono blanco, solo que aquí lo dice de otra forma, allá en el otro pasaje que leíamos. ¿Por qué no lo leemos rápidamente? Ya van a ver. Vean cómo dice en el capítulo 11. Dice, hermanos, en el versículo 18, amén. 11, 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Esto va a ser al final del milenio. Y el tiempo de juzgar a los muertos, dice, es lo que está pasando en el juicio del gran trono blanco. ¿Eh? Y dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Otra vez voy a decir lo mismo, ¿eh? Solo que aquí está hablando del galardón, allá está hablando de la condenación, aquí está hablando del galardón. Es que el juicio del gran trono blanco tiene dos facetas. Una es donde usted viene, hermanos, y se presenta ante el juicio del gran trono blanco, no porque usted vaya, hermanos, así como quien dice, tronándose los dedos a ver para dónde se va a ir, ¿va? No, usted ya sabe que va para el cielo. Solo tiene que llegar al juicio del gran trono blanco, porque el juicio del gran trono blanco es un juicio de justicia. Es donde Dios, hermanos, le da su recompensa a los malvados y también premia a los justos, ¿ya? Por eso, hermanos, dice que es el tiempo de recibir galardón. Y aquí dice, mire, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Y después de eso, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahí está la eternidad, ¿va? Ahí es donde comienza la eternidad. Pero hemos llegado, hermanos, al juicio del gran trono blanco, donde el Señor, hermanos, está premiando a los santos y está, hermanos, determinando la condena en el lago de fuego a todos los pecadores según las cosas escritas en su libro. Es un balance perfecto, justo, cabal. Así que, hermanos, el sacrificio de la iglesia, las penas, las cosas a las cuales nosotros renunciamos aquí, las buenas obras que hicimos, las injusticias que recibimos con humildad, y todo eso, hermanos, se pagará en aquel momento. Allá, hermanos, es el lugar donde el Señor va a premiar a todos los justos que aquí en la tierra, hermanos, se arriesgaron a perderlo todo con tal de ganar la vida eterna. Así que, hermanos, hemos llegado a este momento. Y después de esto, si usted lee ahí el libro de Apocalipsis, hermanos, y lo vamos a ver, vamos a concluir todavía con esa otra parte. Dice en el verso 20, en el capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí comienza a describir, hermanos, y usted se va a dar cuenta, hermanos, y usted puede adelantarse leyéndolo, cómo Dios establece un cielo nuevo y una tierra nueva que será la eterna. O sea que sí habrá una eternidad con una tierra. O sea que sí habrá una tierra. Lo que debe de quedar claro, hermanos, es que en eternidad usted y yo ya hemos adquirido un cuerpo que tiene que tener una base material también. Hemos adquirido un cuerpo de gloria para ser eternos. Por lo tanto, hermanos, no pensemos nosotros que al meternos al cielo vamos a ir a un lugar así todo, a un lugar, hermanos, así, en otra dimensión no material, donde todo va a ser espíritus. No, no es así. Y aunque fuese así, sería algo gloriosísimo. Pero eso no lo podemos entender a cabalidad ahora. Pero lo que sí es seguro es que hay una tierra nueva, hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso es físico. Y el Señor así lo ha determinado. Porque el Señor dice, y los mansos recibirán la tierra por heredad. Los justos vivirán en la tierra para siempre, dice. Y si para siempre quiere decir eternamente, hay una tierra, hermanos, para morar. Y en todo ese capítulo 21 vamos a ver, hermanos, cómo hay una fusión entre el pueblo judío y la iglesia. Ya se dan cuenta, muy bonito eso. Aquí describe la verdadera fusión, hermanos, que hay en la eternidad, donde ya el pueblo de Israel y la iglesia, hermanos, se hermanan y se entrelazan para formar una nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén ya no es de judíos, hermanos, es de iglesia y de pueblo judío. Es de iglesia israelitas. Esa es la Jerusalén eterna. La nueva Jerusalén dice, hermanos, que las puertas son los tribus, pero los cimientos son los apóstoles. Hay una fusión preciosa, ya lo vamos a leer. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar aquí nuestra reflexión en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros.